Buen día. En este video abordaré los antecedentes históricos y sociales de los estudios de género. Comenzaré por explicar los conceptos preliminares de género, igualdad, equidad y equidad de género. Estos conceptos son de suma importancia para poder entender las desigualdades que se han presentado a través de la historia entre hombres y mujeres, y nos podremos dar cuenta que no es lo mismo igualdad que equidad, que nosotros no tenemos en México todavía equidad de género, que si bien es cierto que hemos logrado avanzar en la igualdad, pues todavía nos hace falta mucho camino por recorrer para lograr el trato idéntico entre hombres y mujeres, pero sobre todo la justicia. Cuando hablamos de igualdad nos referimos al trato idéntico que se va a dar por parte de un organismo, de una empresa, de una asociación de cualquier tipo, por parte del Estado, por un grupo o un individuo a las demás personas, y esto va a ocasionar que se refleje la posibilidad de tener los mismos derechos. Ese trato idéntico tiene que tener determinadas características. No tiene que tener ninguna mediación en el tipo de reparo por la raza, sexo, clase social o cualquier otra circunstancia plausible de diferencia, o para hacerlo más práctico, no debe de tener discriminación en ningún sentido. La igualdad entonces va a ser el derecho que tenemos todas las personas para que se nos brinden las mismas oportunidades, sin importar que seamos hombres o mujeres, o en este contexto sin importar las preferencias de tipo sexual. La equidad es un concepto que ya se va a relacionar directamente con la justicia, con la imparcialidad y con la igualdad social. En muchas ocasiones pensamos que en México existe gran equidad entre mujeres y hombres, pero en realidad no es así. Si bien es cierto, como lo mencioné anteriormente, hemos avanzado en que se brindan las mismas oportunidades, sin embargo, aún no tenemos justicia. Ejemplo de ello es que en México todavía un buen porcentaje de mujeres ganan mucho menos que los hombres. Así entonces, la característica principal de la equidad es que se va a basar en la justicia. Busca poner en un mismo nivel a quien en la práctica de la vida está en desventaja. Y pues sabemos que quien está en desventaja, desafortunadamente, es la mujer. El concepto de género ha sido definido a través de la historia de diferentes maneras. Para Lerner, Rubin, West y Zimmerman, Ramírez, entre otros autores, va a ser el producto de la cultura, es decir, de conceptos normativos que se van a traducir, entre otras cosas, en una identidad que los individuos van a adquirir porque se les impone a través de la familia, a través de la escuela o en general a través de la sociedad. Esto a través de una socialización en donde se van enseñando ciertas formas de conducta y solamente se va realizando una reproducción, y que además determina la forma en que se van a relacionar con la naturaleza y el mundo social que los rodea, pues en muchas ocasiones la conducta de un padre es reproducida por el hijo, e incluso muchos padres quisieran que sus hijos actuaran de una manera diferente cuando ellos, a través de la cultura, con el ejemplo que les dan, les están transmitiendo cierta forma de actuar sin darse cuenta. Por su parte, Butler agrega que los significados culturales que adquirimos pueden ser también innovados a través del tiempo. Eso quiere decir que la forma en que se visualiza por parte del hombre hacia la mujer va cambiando también, puesto que en muchas ocasiones los niños son criados en un entorno donde se ve a la mujer como un sexo débil, como la persona que debe servir al hombre, la que debe estar a su disposición, y bueno, este tipo de educación se va a ir modificando a través del tiempo. El concepto entonces surge para poner en evidencia las causas estructurales de la posición inferior que la mujer ocupa en la sociedad desde tiempo atrás. Scott considera que el género va a ser la forma primaria de las relaciones significantes de poder, situación que ha llevado a que exista violencia del hombre hacia la mujer, que por supuesto sabemos que en la actualidad también hay mujeres que ya agreden a los hombres, pero originalmente la relación de poder que se da entre hombre y mujer es de dominancia por parte del hombre. De ahí que Scott va a señalar que el género es el campo primario donde el cual o por medio del cual se va a articular el poder, presentándose los sexos como entidades opuestas, asignando siempre mayor posición social a lo masculino, y esto ocasiona que el hombre desde tiempo atrás y desde que es niño
vaya aprendiendo que a la mujer se le tiene que someter y que él es el que tiene derecho sobre ella y sobre lo que tiene derecho a hacer. Una de las definiciones más completas en cuanto al género es la desarrollada por Marta Lamas, quien se ha dedicado a hacer un estudio muy profundo sobre el tema de la mujer. Para Marta Lamas, el género va a ser el conjunto de prácticas, de creencias, de representaciones y prescripciones sociales que surgen entre los integrantes de un grupo humano en función de una simbolización de la diferencia anatómica entre hombres y mujeres. Esto debido a que desde que se es pequeño al niño se le va a inculcar qué es lo que debe hacer, lo que debe cumplir, con lo que puede jugar de acuerdo a su sexo, lo que nos lleva a hablar de los roles, pues tanto al hombre como a la mujer se le asignan ciertos roles y la mujer tiene el rol de servir al hombre, de participar en las labores del hogar, de procrear y de dedicarse al hogar en cuestiones históricas. Para Marta Lamas, entonces, cada sociedad va a asignar determinados roles y funciones de tipo social, permitiendo construir así el concepto de género, pero como una categoría bio-psico-econo-político-cultural. Y en todos los ámbitos, entonces, el hombre y la mujer juegan ciertos papeles de acuerdo a normas establecidas que les van a permitir cumplir con las expectativas de una sociedad. Según Kaufman, el género constituye un proceso de organización, es decir, un eje en torno al cual giran las características que debe cumplir tanto el hombre como la mujer y que de manera posterior se genera una legitimación social de lo masculino y lo femenino que va a estar en constante transformación, pero que finalmente ese eje está sostenido por todo aquello que en un contexto histórico está permitido tanto para el hombre como para la mujer. Para Inmujeres, el género va a ser un conjunto de ideas, de creencias, de atribuciones sociales que se van a construir mediante la cultura y en un momento histórico determinado, tomando como base la diferencia que hay entre hombres y mujeres, es decir, una diferencia sexual. Y a partir de ello entonces es que se elaboran conceptos de masculinidad y de feminidad que determinan el comportamiento de hombres y mujeres, así como las funciones que deben de cumplir cada uno de ellos, las oportunidades que van a tener y a las que tienen derecho, la valoración y las relaciones que se van a dar entre hombres y entre mujeres. Vemos nuevamente cómo se involucra el término de cultura en esta definición y a la vez podemos entender el por qué en muchas ocasiones se ha criticado a algunas mujeres que fomentan, por ejemplo, el machismo, cuando son ellas las que han criado a un pequeño y bien le pudieran inculcar normas distintas a las que se han transmitido de generación en generación. Sin embargo, la mujer, pudiendo cambiar esa educación que se brinda a los hijos, pues solamente se ha dedicado a reproducir procesos de socialización de los cuales fue partícipe, asumiendo una conducta sumisa que no le permite actuar de otra manera. A modo de síntesis, podemos decir entonces que el género va a ser una categoría de análisis de varios rasgos característicos, y esto es de acuerdo a Burin y Meller. En primer lugar, el género siempre va a ser relacional, nunca aparece de forma aislada, sino marcando su conexión. Es decir, se trata de una construcción tanto histórica como social, que se ha producido a lo largo de distintas maneras en diferentes entornos y momentos históricos. La lógica del género entonces va a ser una lógica de poder, una lógica de dominación. El sociólogo Pierre Bourdieu considera que la lógica del género va a ser la forma paradigmática de violencia simbólica, definida como la violencia que va a ser ejercida sobre un agente social con su complicidad o consentimiento. Esto nos lleva a entender que entonces la mujer es parte de la violencia simbólica que vive, pues es cómplice y además la vive bajo su consentimiento. Cuando hablamos de una violencia simbólica se refiere a la violencia que no se ve, a la violencia que es vivida pero que se hace parte de la vida cotidiana. Pero como la mujer se siente merecedora de ella, pues la acepta. Y entonces podemos hablar aquí de que el hombre también es víctima de la violencia, ya que a él se le enseña que es quien debe dominar, que es quien debe de tener el poder,
y el ejemplo que se le fue dando en algunos contextos es que es el hombre quien tiene que tomar decisiones en un hogar y la mujer está para obedecer y mantenerse a sus órdenes. Bourdieu también considera que el orden masculino está tan profundamente arraigado que no requiere justificación y se va a imponer a sí mismo como autoevidente, pues el hombre actúa como lo hace simplemente por el hecho de ser hombre. Todas sus acciones son tomadas como natural gracias precisamente a un acuerdo que se ha dado de manera inmediata como resultado de las estructuras sociales. Así se ha educado, así se ha dado el ejemplo y así está bien como lo hace por el simple hecho de ser hombre. Por otro lado, contribuyen también las estructuras cognitivas inscritas en los cuerpos y en las mentes de las personas, estando convencidos todos aquellos que ejercen la violencia simbólica de que no hay otra forma de actuar ni de asumir el rol que les tocó vivir. Desde esta perspectiva se va a considerar entonces que la violencia de género es propia de la masculinidad dominante y no solo de un grupo atípico de hombres, puesto que ya forma parte de la cultura. El hombre durante muchas épocas históricas ha sido quien ha dominado los entornos de tipo político, económico, social y por supuesto cultural. Y en este sentido ha sido muy largo el camino que se ha tenido que recorrer para que la mujer obtenga ciertos derechos. A pesar de que la mujer tiene las mismas capacidades que el hombre en todos los sentidos, muchas veces no ha sido reconocida e incluso ha habido momentos en la historia en que se ha buscado la manera de deshacerse de las mujeres. Ejemplo claro y preciso de ello es la época de la Inquisición, en donde se aprovechó para matar a muchas mujeres inteligentes, pues convenientemente las consideraban brujas y se deshacían de ellas. En la construcción del género influye de manera importante todo el entorno y la historia de cada una de las sociedades. Pero cada sociedad va a estar orientada o moldeada en el tiempo también por quienes ostentan el llamado poder material o simbólico, siendo el principal portador en la historia generalmente el hombre. El camino que se ha recorrido para que esto cambie ha sido bastante largo. Podemos mencionar, por ejemplo, que en Francia, después de la Revolución Francesa, surgen los primeros movimientos feministas que contribuyeron a que de manera posterior en América Latina se iniciaran también movimientos que de manera tradicional buscaban la igualdad, las mismas oportunidades y de manera posterior la justicia. Todo ello debido a que la equidad de género permite brindar a las mujeres y a los hombres las mismas oportunidades, las mismas condiciones y formas de trato sin que se deje a un lado las particularidades de cada uno de ellos o de ellas, permitiendo así que se garantice el acceso a los derechos que se tienen como ciudadanos o como ciudadanas. Entonces, cuando hablamos de equidad de género, hablamos de un término sumamente importante que es justicia. Es decir, ya se tienen las mismas oportunidades, ya existen ciertas condiciones igualitarias, pero es necesario que se tenga el mismo trato. Por ejemplo, si en una empresa, como había mencionado anteriormente, no se recibe el mismo sueldo entre hombres y entre mujeres, siendo superior el del hombre, pues no estamos hablando de una equidad de género, simplemente estamos hablando de una igualdad que brindó una misma oportunidad, pero no bajo las mismas condiciones de salario y de trato, puesto que en algunas empresas las mujeres no tienen derecho a ciertos puestos donde se considera que solamente es el hombre quien puede acceder a ellos. Equidad de género consiste en que se estandaricen todas las oportunidades existentes para que se puedan repartir de manera justa entre hombres y mujeres. Y esto conlleva incluso que dentro del hogar las actividades realizadas en casa deben de ser compartidas por hombres y mujeres. El cuidado de los hijos ya no debe ser exclusivo de la mujer, también el hombre se debe involucrar en ello, así como las labores domésticas. Podemos ver ahí en la imagen el antes y el después. Anteriormente la mujer era la encargada de cuidar a los hijos y el hombre el que tenía que trabajar. Sin embargo, en la actualidad, cuando hablamos de equidad de género, podemos mencionar ya actividades compartidas y responsabilidades compartidas, donde la mujer trabaja al igual que el hombre, pero también tiene que cuidar a los hijos, al igual que el hombre. Actualmente existe el llamado neomachismo, que es el nuevo machismo, donde el hombre por conveniencia ha tenido que permitir que la mujer trabaje, debido a que no es posible que con el sueldo que él tiene se cubran los gastos que se tienen en un hogar. Sin embargo, busca el control de la mujer, la sigue dominando. Un ejemplo de ello puede ser cuando un hombre busca el control de la mujer al estarle llamando por teléfono todo el tiempo cuando se encuentra en su trabajo
y controlar las horas de salida y de regreso a su casa, situación donde de alguna manera se vive la microviolencia. El Estado entonces tiene la responsabilidad de garantizar que los recursos sean asignados de manera simétrica, pues una mujer no debe obtener menos que un hombre ante un mismo trabajo. Cualquier persona tiene que ganar lo propio de acuerdo a sus méritos. No puede ser favorecida por el simple hecho de ser hombre o de ser mujer y sobre todo en perjuicio del prójimo. Un hombre y una mujer deben recibir la misma remuneración económica ante un mismo trabajo que contemple idénticas obligaciones y responsabilidades. Y en este sentido corresponde a la mujer siempre luchar y pelear por sus derechos. No puede permitir, en caso de que se encuentre en esta situación, que le estén pagando mucho menos que a un hombre cuando su labor es la misma. La equidad entonces es para todos. Los hombres y las mujeres tienen que ser tratados de la misma manera, tienen que tener las mismas oportunidades, tienen que tener los mismos derechos. Ambos deben desarrollarse en los ámbitos político, económico, cultural, social, sin distinción alguna.